¿Cuál era, cuál era nuestra identidad? Nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que cuál es la identidad de nosotros y cómo nosotros nos identificamos. El apóstol Pablo hablaba, y él hablaba de esas palabras, ¿verdad? ¿Cuál era la identidad de nosotros? ¿Alguien sabe qué es identidad? Su nombre, su apellido, Sus datos personales, ¿verdad? Sus datos, ¿verdad? Siempre cuando nosotros vamos, hermano, vamos a decirlo así, cuando nosotros vamos a un trabajo, casi siempre nos piden la identidad, ¿verdad que sí? Que viene siendo lo que viene siendo de nosotros, cómo nos llamamos, cuándo nacemos, cuántos años tenemos, quiénes son nuestros padres y dónde nosotros nacimos, ¿verdad que sí? Y hablar, hermano, de esto de la identidad, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos, nosotros, hermano, identificarnos? O sea, ¿cuál es esa identidad de nosotros? ¿Cuál es la identidad de nosotros? ¿Cómo nosotros nos identificamos? ¿Cómo nosotros nos conocen y por qué nos conocen? ¿Verdad que sí? Hablando nosotros, fíjate, de lo que viene siendo la genealogía, hermano, la Biblia a nosotros nos enseña, ¿verdad?, de cómo se reprodució el hombre, cómo se reprodució la mujer. Y nosotros ahí, hermano, hablando de lo que viene siendo todo eso, hermano, nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo se reprodució Adán. ¿Cómo se reprodució Eva? Adán se reprodució, dice, de la tierra. Y Eva se reprodució de la costilla de quién? De Adán. Pero si nosotros nos vamos a la genealogía de nosotros, ¿quién lo reprodució a usted y cómo lo reproducieron a usted? ¿Qué tuvieron que pasar ellas? ¿Casos buenos? ¿Cosas malas? No lo sé. Pero hubo situaciones por las cuales dentro de la genealogía, nosotros cómo vivimos o dónde estamos, pero cuál es la identidad que nosotros marcamos, cuál es la identidad de todo esto. Nosotros, hermano, sabemos que dónde nació Jesús y por qué nació Jesús y de dónde venía todo, de dónde venía esta profecía que Jesús iba a nacer. ¿Cuántos de nosotros sabemos quién era el papá de Jesús? José, ¿verdad? Y la mamá de Jesús, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Y los hermanos de Jesús quiénes eran? Santiago, Juan, Mateo, Lucas. Santiago, Juan, sí. A ver, ¿qué me puede ayudar en esto? Estamos hablando nosotros de la identidad, hermano, cómo nosotros nos estamos identificando. Juan de Arimatea. Pero sí supimos nosotros que Jesús tuvo hermanos. Amén. Porque yo no sabía que Jesús tenía hermanos. Pero ya estudiando la teología de él, de dónde vino Jesús y quiénes fueron los padres de Jesús. Tan fácil, ¿cuánto debe usted como a 10,000 pesos? Fíjele ahí, póngale quiénes fueron los hermanos de Jesús
que fue el primer hermano, que fue el primer hijo de José y María. ¿Quién era José? José era un carpintero. ¿Quién era María? María era una mujer, dice, apartada, que llenaba los requisitos que Dios pedía. ¿Para qué? Para que naciera ¿quién? El Mesías. Pero después de todo eso, hermano, o sea, nosotros nos damos cuenta que, hablando nosotros de la identidad de nosotros, hermano, cómo nosotros nos identificamos como hijos de Dios, cómo nosotros, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros en la genealogía de nosotros, en la familia de nosotros, en la identidad? ¿Cómo ellos, cuál es la identidad de ellos y cuál es la identidad suya o mía? ¿Cómo nosotros nos identificamos en todo esto, verdad que sí? O sea, hablando de la identidad, hermano, o sea, acá en el libro de Miquías decían que iban a ser un profeta, que iban a ser un Mesías. ¿Y cómo iba a ser ese Mesías? Dice que iba a ser ¿quién? El que venía a este mundo a dar la vida por todos nosotros. Pero si nosotros nos damos cuenta, hermano, dentro de todo esto, nosotros tenemos que entender, hermano, cuál es la identidad de nosotros. Cómo nosotros nos identificamos y qué somos nosotros para Dios. Porque la Biblia dice, también ahí habla, ¿verdad? Hablando de lo que viene siendo, hermano, de lo que venían siendo los hermanos de Jesús y también lo que Jesús hizo y para qué Jesús a nosotros nos sacó. ¿Recuerda cuando Jesús sacó a Pedro? Dentro de la identidad de Pedro, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Era un pescador de qué? De peces. Pero ¿quién era el hermano de Pedro? ¿Quién era el hermano de Pedro? Andrés dijo mi hermana, ¿verdad? Y Pedro tenía mamá. ¿O no tenía mamá Pedro? ¿Quién era la mamá de Jesús, de Pedro? A ver. Estamos hablando nosotros de la identidad, hermano. ¿Cómo nosotros nos estamos preparando? ¿Cuál es el tiempo que nosotros le estamos dando a Dios? ¿Y cómo nosotros queremos dar testimonio allá afuera ante la gente? ¿Para qué estás escuchando tu teléfono? ¿Para qué estás abriendo tu teléfono? ¿Para qué has venido a las cosas de Dios? Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, en mi vida, en aquellos. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que la madre de Pedro, ¿quién era? Joana. Como que no lo habíamos oído, ay, mamá Pedro, y Pedro tuvo una suegra, y la suegra tenía fiebre, y fue Pedro, y ahora le sacó a todos, y se puso aquí a orar por ella. Pero estamos hablando de la genealogía nosotros, hermano. O sea, hubo una palabra, que dentro de esa palabra dice que en esta parte de la escritura, hermano, en esta parte de la escritura de Miquías, dice que hablaba de un Mesías. Pero dentro de todo eso había una identidad de dónde iba a venir el Mesías. Dice que el Mesías vino de quién? De José y de María. Pero dice que hubo un problema ahí, ¿verdad que sí?
porque ellos andaban de novios, ¿verdad? No me quise meter más abajo de María y de José. Pero dice que ellos hermano andaban de novios, ¿verdad? María y José, o ¿cómo se llama la mamá de Jesús? María, que Dios dio la madre de Jesús. La mamá de Jesús. María. Pero no me quise meter más abajo, hermano. Pero sé que puedo llegar más abajo. Estoy mostrando mi identidad. Estoy preocupándome por mi identidad, quién soy y para qué soy, para qué fui llamado y para qué soy nombrado y cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál es la identidad de un hijo de Dios, de un cristiano? ¿Cuál es la identidad? Estaba hoy en la mañana y le estaba diciendo al Señor, Señor, tú sabes que tuve mucho trabajo, tú sabes que tuve mucho negocio, pero Señor, de tantas bendiciones que tú me has dado, yo voy a ser fiel. Pero también ustedes saben que entre lo sucio y lo limpio son dos cosas muy diferentes. Si dentro de mi identidad, ¿sabes? Yo cometo errores allá afuera, Dios no va a haber revelaciones, ni Dios me va a mostrar bendiciones a mi vida. Y para que las bendiciones vengan dentro de la identidad que usted tiene, nosotros tenemos que tener una intimidad con Dios. Cuando en el libro de Miqueas se dio la profecía, ¿verdad?, que en este tiempo iba a venir Jesús. Y se dio en ese tiempo cuando Jesús nació. ¿Y dónde nació Jesús? ¿Amén? ¿Dónde nació Jesús? En tierra palestina, en Belén de Judea. Dice que Jesús nació en un lugar que se llamaba ¿dónde? Belén. ¿Y en dónde nació Jesús? En un pesebre, pero ¿dónde estaba ese pesebre? En un corral, ¿verdad? ¿En dónde nació él? ¿Dónde recostó él su cabeza? ¿Por qué recostó su cabeza en ese pesebre? ¿Por qué él estaba en un establo? ¿Por qué él nació ahí? Si él era el hijo del Dios Altísimo. Pero dentro de todo esto nosotros sabemos que dentro de la genealogía, hermano, y la identidad, hermano, cómo nosotros nos estamos identificando, quiénes somos nosotros. ¿Ustedes creen que Dios puede cambiar nuestras vidas? ¿Sí puede cambiar nuestra vida o no puede cambiar nuestra vida el Señor? Entonces, ¿cómo se llamaba la mamá de Pedro? Ándale, como que estamos dejando atrás, como ¿verdad? Que mañana se acabe el mundo y que todo eso, no sé, hermano. Si pasa o no pasa, pues será el día que estaré en la casa. Pero lo que vamos nosotros, hermano, que la identidad de nosotros, ¿cuál es la identidad que nosotros queremos pedirle a Dios? ¿Ustedes creen que puede haber un cambio en nosotros? Estamos identificando quiénes somos nosotros. Jesús dice que nació en un pesebre, dice que nació en Belén, que fueron unos magos, ¿verdad? Y miraron la profecía y siguieron la profecía. Pero ellos fueron ¿a qué? A dar por hecho, a dar la legalidad de la profecía que iba a venir un Mesías. Pero hubo alguien que se levantó también en contra y mandó matar a los niños de tal edad. Pero había ahí alguien que estaba mostrando su identidad. Ellos sabían quiénes eran y a dónde iban ellos. O sea, ¿ustedes creen que dentro de la identidad de nosotros puede haber un cambio? ¿En todo? ¿O no puede haber un cambio? Sí puede haber un cambio, ¿no? O sea, ¿quiénes de nosotros queremos mostrar nuestra identidad? Estamos hablando de una identidad, ¿quiénes somos nosotros?
Si se nos pudiera a nosotros y nos dijeran, a ver, pásale tus datos, íbamos a poner nuestros datos. Pero también si se nos pusiera y nos dijeran, ponnos tu sistema de vida. Y nosotros íbamos a poner el sistema de vida. ¿Nos gusta trabajar? No nos gusta trabajar. Somos conformistas o tenemos metas. ¿Sonreímos o no nos gusta sonreír? ¿Somos enojones o no somos enojones? O sea, estamos viendo de que queremos nosotros mostrar la identidad. ¿Cuál es la identidad que usted tiene como hijo de Dios? Usted es una creación de Dios. Yo tengo una creación de Dios. O sea, ¿cuál es el cambio que tienes que buscar o que tenemos que buscar en esa identidad como cristianos, como hijos de Dios nosotros? ¿Usted cree que podamos darle un paso a un giro a nuestra identidad como cristianos? Pedro tuvo un hermano y Pedro fue cambiado. Jesús tuvo hermanos y siempre estuvo predicando del amor del Padre. María, su madre, dice que ella, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está el otro? ¿O no se preocupaba María? María siempre andaba con Jesús o no andaba con Jesús. ¿Se acuerdan cuando llegaron a buscar a Jesús? Y que le dijeron a Jesús, Jesús, tu madre y tus hermanos te hablan, ¿dónde estaba ella? Cuando Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, y él dijo, mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Dónde estaba su madre y dónde estaban sus otros hermanos? O sea, ¿cuál es la genealogía de nosotros? ¿De dónde salimos nosotros? ¿Y cuándo se va a cumplir esta profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2, en un nacimiento de nuestra familia para que ellos tengan la identidad de Cristo? Y hablar de la identidad de Cristo, hermano, es que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nosotros, en nuestra familia, pero primero en nosotros, preocupados en nosotros, para que pueda haber una identidad. O sea, a lo mejor no me estás entendiendo, hermano, a lo mejor no me estoy abriendo, a lo mejor dicen, pero es que yo sé que yo sé. Pero ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu alcance? ¿Cuál es tu visión? Nos hicimos una pregunta si Pedro tenía mamá. Y dijimos, Pedro tiene mamá. Jesús tenía hermanos, sí tenía hermanos. La mamá de Jesús andaba por allá y Jesús estaba con el pueblo de él, con el pueblo de Dios. Y le dijeron, allá te busca. Mi madre y mis hermanos, ¿qué dijo? Son ustedes. Pero al decir son ustedes es porque él seguía enseñándoles, seguía predicándoles, seguía hablándoles del reino. ¿Cuál es la identidad que nosotros queremos darle a ellos? ¿A dónde queremos nosotros que se vayan? Si Jesús nos estaba dando una advertencia a nosotros, mis hermanos son estos. ¿Dónde estaban ellos? Alabando al Señor. La Biblia dice, cuando Él venga, que nos haya haciendo ¿qué? Esto. Hablando nosotros, hermanos, de la genealogía, de la identidad. ¿Cuánto nos estamos preocupando por la genealogía? ¿De dónde venimos nosotros? Pero tenemos que meternos con Dios nosotros. Tenemos que meternos con Dios. O sea, mi genealogía, hermano, mi identidad, el pasado de donde yo vengo. Yo no sabía que había una Biblia. Miraba las iglesias y estaba tan ciego que ni siquiera sabía que era un templo cristiano.
al pecador. Porque la Biblia dice que si un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Pero la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Porque ellos no conocen de la identidad. No se están dando cuenta cuál es la identidad que ellos tienen. Mucho menos les interesa, ¿saben? La genealogía de ellos, de dónde ellos vinieron. Pero nosotros tenemos que hablarles del amor de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, cuando el rey Herodes preguntó a los sacerdotes y a los escribas dónde nacería Jesús, ¿cómo sabían ellos que sería Belén? ¿Cómo sabían ellos que sería Belén donde Jesús iba a nacer? Pero había alguien que estaba metido, había alguien que sabía, había alguien que miraba visiones, que tenía sueños. Aquellos hombres, ¿por qué cruzaron, evadieron y no lo vieron? Aquellos magos. ¿Y quiénes eran esos magos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Aquellos que fueron a dar por hecho que había nacido un Mesías. ¿Cómo se llamaban? Sí. ¿Verdad? Como que se quedan, como que dicen, ay, el pastor. Hermano, estamos hablando, estamos mostrando nuestra identidad, nos estamos metiéndonos donde tenemos que profundizar todo esto. O sea, mi vida, hermano, 18 años consumí cristal. 18 años consumí cristal. Estuve a punto de perder mi vida en prisión. ¿Ustedes creen que no tengo que preocuparme por mi identidad? Que la gente vea, o sea, que me preocupo, que la gente vea que lo que traía en la mano, no, ahora traigo un documento. Que tengo que mostrarle mi identidad a la gente, que Dios cambia, que Dios restaura. Pero tengo que preocuparme, ¿no, hermano? ¿Sabes a qué me llegó esta palabra, hermano? Porque una palabra es la que te va a cambiar, una palabra es la que te va a superar, una palabra es la que te va a dar la vida eterna, una palabra es la que te va a hacer entender que estamos mal, pero una palabra. La Biblia dice que la palabra de Él no volverá vacía. O sea, una palabra nos va a hacer crecer a nosotros. Y esto que yo me pudiera meter, hermano, a la identidad, a la genealogía de todo esto, fue porque estuve en un evento. Mi esposa me miraba, hermano, como está ahorita con el teléfono ahí. Pero verdad que hay niños que son hiperactivos. Y esos niños andan corriendo por todos lados. Y de repente le ponen la comida y ellos siguen, ¿verdad que sí? Y esto depende de la posesión de cada uno de nosotros. Aquel niño se recuerda que tiene comida y viene y toma la comida y sigue corriendo, ¿verdad que sí? Pues hubo una palabra, hermano, en ese evento que tuve, que me invitaron, que tuve que ir, que dice, tu teléfono, aplastas algo y te sale todo lo que tú quieres. Y me fui al Google. Si allí en el Google empecé a ver, y decía yo, bueno, pero ¿quién fue la mamá de Pedro? ¿Quién fue la mamá de Jesús? ¿De dónde viene la genealogía? ¿A dónde tengo que ir yo después de la muerte? Y empecé a aprovechar el tiempo. Sigue mirando Facebook, sigue entreteniéndote en eso, sigue teniendo las predicaciones que igual te hacen crecer, hermano.
Y tenemos que hablar de quién fue Jesús. Imagínate, hermano, que nosotros llegáramos con nuestros padres y le dijeras a tus padres, empezaras a contarles una historia. Que ni cuenta se dieran, pero es una historia. Simplemente no les mencionaste la Biblia. Porque verdad que es más fácil escuchar algo que no nos interesa que escuchar lo que nos interesa. O sea, me estoy refiriendo a esto, nos gusta mejor. ¿Cómo dicen? Ayúdenme. Ayúdenme, van a decir que no. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Pero hay otra cosa más abajo. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. O sea, hay muchas veces que nos gusta mucho qué. Pero allá abajo, cuando venimos de una genealogía, ¿me entiende que no edifica? Cuando hay desorden en nuestra familia, ¿qué es lo que nos gusta mucho? ¿Escuchar qué? El mitote. Van a decir que no saben qué es mitote. La verdad no es lo malo, pero lo malo hay que descerrarlo. Como cuando nos ponen el pedazo de carne y decimos vamos a hacer tamales, ¿verdad que sí? Pero nosotros el tamal no le podemos poner una hoja gigante porque pues no va a alcanzar. Somos 24 en la familia y tenemos que descerrarlo para meterle papa, para meterle tomate, para meterle cebolla y hacer un tamal. ¿Sí te das cuenta? O sea, tenemos que salir nosotros de ese género, de esa palabra, de eso que nos destruye a nosotros. Pero tenemos que meternos con Dios. O sea, de aquí para adelante hay metas, en mi vida hay metas. El Señor me exhortó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya, bájate del pedestal, ya no quiero que prediques en las campañas, ahora quiero que trabajes en la iglesia. Y estando en la iglesia en un evento grandísimo, me dijo el Señor, no sé, hermano, si te molesta esto, pero tienes que nacer de nuevo, tienes que dejar todo, tienes que meterte en la presencia del Señor. Y me dijo, deja eso. Esto que tú ves, pastor, puedo hacer muchas cosas contigo. O sea, si Dios está haciendo eso conmigo, hermano, que fui vicioso, que fui malhablado, que fui bigoteo, que fui chismoso, me tengo que meter en la presencia de Dios. Tengo que negarme a mí mismo para que mi identidad sea la que hable por mí. Pero tenemos que dejar. ¿Usted cree que yo estoy preocupado por mañana? No estoy preocupado por mañana. Pero sí mañana cuando me levante, Señor, aquí estoy. Dime qué es lo que tienes para mí. Dime qué quieres que haga para ti. Sí, es diferente, ¿verdad? Mañana voy a trabajar, mañana voy a hacer esto, mañana voy a generar esto, pero tu identidad de tu familia, ¿dónde está? ¿Dónde está, hermano? ¿Me entiendes? La identidad de nuestra familia. Ahorita nosotros estamos felices, contentos, ¿verdad? Porque nos están hablando de la identidad de Jesús, de dónde venía Jesús, de dónde venía Pedro. ¿Cuántos hermanos tenía Pedro? ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? ¿Quién era la madre de Jesús? ¿Quién era la mamá de Pedro? Y todo eso, hermano. O sea, una genealogía. Aleluya. ¿Me entiendes, hermano? ¿Saben que yo casi no escucho predicaciones en el Facebook? Casi no. ¿Cuántas predicaciones usted escucha en el Facebook? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su familia? Estos hombres, hermano, cuando Jesús habla, ahí en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 4 y 6 dice que explica que esos hombres habían leído las profecías en las escrituras. ¿Quiénes? Aquellos que le iban a dar legalidad. ¿A quién? Que
el que nos promete vida eterna. Porque no nos la prometió, nos la sigue prometiendo. Pero tiene que haber identidad en nosotros. ¿Tú quieres que yo no la niego a dar? Sí la niego. Pero hago eso. Medito. O levante la mano quien no la riega. ¿Quién no comete errores? ¿Quién no se molesta de repente? ¿Verdad que todos? Pero cuando nos damos cuenta nosotros de la identidad que estamos perdiendo, ¿verdad que nos detenemos o seguimos adelante? Hay veces que las cosas parecen, hermano, que las cosas no van a cambiar en uno. Pero cuando realmente, hermano, nosotros nos damos cuenta y ponemos nuestras vidas en balance, nosotros podemos decir, hermano, ¿quién es el Jesús de nosotros? ¿Quién es el Mesías de nosotros? ¿Quién es el Maestro de nosotros? ¿A quién nosotros le estamos pidiendo? ¿Por qué le estamos pidiendo? Pero hay veces que nosotros como cristianos no queremos cambiar nuestra identidad. No queremos, nos aferramos a nuestro propio modelo, nos aferramos a nosotros mismos. ¿Verdad que no es la misma cuando el pastor predica evangelismo hoy? No es la misma. La iglesia tiene clase de enseñanza. Antes no podía haber pastores, evangelistas, profetas, no, eres uno de todos los dones. ¿No te gustaría que tus hijos cambiaran de identidad y sepas que en la noche lo vas a tener en tu casa? ¿No te gustaría que tus hijos tuvieran sueños, visiones, profecías? ¿No te gustaría? ¿Cuántos estuvieron o miraron el enlace? No sé si lo miraron o no lo miraron. El día viernes allí donde estuvimos, ¿verdad? Que no estuve predicando. Solito predicó muy bonito. Me gustó la predicación de él. Porque tiene que gustarme a mí para que Dios me pueda dar también a mi gracia. Si yo digo no, porque Dios me va a cenar, me va a quitar esto. Pero yo estaba recibiendo como siempre yo recibo. Y lo que no me gusta, más me lo pongo, hermano, porque la Biblia dice que lo amargo te sabrá dulce. Y es lo que no queremos nosotros. No queremos disipar lo amargo, no queremos entender ni escuchar lo que no nos gusta. Queremos puras dulces, queremos puras maduras. Y la Biblia dice, lo amargo te será dulce. También a cuánto le gusta lo amargo. Que tiene que cambiar. Que tenemos que cambiar nosotros. Para que Dios, hermano, o sea, empiece a ver una identidad en tu familia. Yo ya no me acuerdo, hermano, ¿sabes? No. Como que se me hace un sueño, no sé lo que yo viví. Lo que yo era, como yo vivía. Que a los 6 años ya había cometido mi primer asalto. Que a los 6 años ya había tomado mi primer cigarro. ¿Te das cuenta? 12 años ya andaba en la calle, para arriba, para abajo. O sea, ¿qué identidad tenía yo? 14, 15 años, ya no me acuerdo. O sea, ya estaba por allá en lo más hondo de las cosas oscuras del narcotráfico. Pero ¿verdad que Dios puede cambiar? ¿Verdad que podemos dejar nosotros la novela y podemos meternos en las cosas de Dios? Podemos dejar el chisme, todas las cosas que no nos edifican, hermano, y tratar de pedirle una identidad nueva a Dios. ¿Cuántos quieren cambiar de identidad? Pero realmente cambiar. Muchos decimos, es que yo tengo tanto en la iglesia, si tienes tanto en la iglesia, pero el evangelio no ha nacido en ti. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos amplíe a nosotros, hermanos, el alcance que nosotros queremos. Si tu alcance está a 1 metro, dile a Dios que te ponga otro metro más. ¿Sí me entiendes o no me entiendes? ¿Cuál es tu identidad? Me gusta verlos serios, me gusta verlos con los ojos cerrados, me gusta verlos agachados, me gusta verlos porque sé que ahí les está pegando el Señor. Como Dios también me pega a mí. Pero Dios siempre te
Siempre les he dicho, háblale a tu familia. Siempre les he dicho, háblale a tu padre, pero no les voy a hablar. Estoy enojado con ellos. Mira, la identidad, hermanos, es por dos razones. Una cosa es que estés peleando y tu identidad sea el odio. Y otra cosa es que no estés peleado, pero ellos vean lo que tú haces. Y cuando ellos te vean, te abracen. ¿Verdad que son dos cosas muy diferentes? Yo tengo 11 hermanos más. 11. Conmigo son 12. Mi mamá fue buena para reproducirse. ¿Me entiendes? Tan buena que el hombre me la respetaba y siempre le daba lo que quería. Pero me dejó el paquete a mí. Y yo tengo que estar trabajando en esa identidad de ellos. Pero hay veces que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ¿me entiendes? No tenemos buena relación con nuestra familia. Y la Biblia a nosotros nos enseña, dice, traer la ofrenda al alfolí y ven y reconcíliate. O sea que nosotros tenemos que pensar en la identidad de ellos, para que ellos mejoren su calidad de vida, de que sean otras personas, de que no sean lo que fuimos nosotros. Pero que tiene